Vamos a leer en la palabra del Señor, en Éxodo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Hoy solamente hasta allí. Gracias, hermano. Dice así la palabra del Señor. Versión Reina Valera contemporánea. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión, ¿por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Si alguien nos llama, hace que nos acerquemos a ese que nos llama, y seguramente si nos llama queriendo que hagamos algo, nos encarga algo, pero suceden las dos cosas: nos acerca para encargarnos, o nos hace ir hasta donde la persona para luego enviarnos, que es como vemos aquí que hace Dios. Si Dios nos llama, nos acerca a Él, como hizo con Moisés, y nos encarga servirle en algo, como hizo con Moisés. Veremos si eso también se repite, y desde ya lo decimos, es el patrón bíblico, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, y se supone que es para todos los creyentes ahora en Cristo. Dios nos acerca a Él para enviarnos. Cuando Dios llama a alguien para que le sirva, lo libera de todas sus excusas para servirle a Cristo y para servirle en Cristo. Ese es nuestro tema esta semana y la siguiente: el llamado del siervo de Dios. Dios trata con nuestras excusas para no servirlo, o que ponemos para no servirlo, al llamarnos a servirlo. ¿Cómo hizo Dios con Moisés? El texto completo que vamos a abordar, o el tema completo del llamado de Moisés, termina en el capítulo 4, versículo 17. Pero meditando en el Señor, la semana pasada vimos 2 capítulos, los leímos, hicimos una especie de estudio panorámico de lo que fue la vida de Moisés, su contexto social, las dificultades de su pueblo, las dificultades en su familia y su propio destierro, su propio sufrimiento al tener que huir perseguido. Y la semana pasada lo que hicimos fue empezar la serie
aclarando que la vida de los que Dios llama a servirle no es perfecta, ni podemos esperar que sea perfecta, pero sí es lo que Dios ha planeado para prepararnos para servirle. Y todo eso que vivió Moisés, lo vimos la semana pasada, Dios lo estaba permitiendo y dirigiendo para que pudiera servirle conforme a su voluntad. Y en este momento entendemos que tenía unos 80 años, se puede ver en el mismo libro de Éxodo más adelante, lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 7, les pedí que leyeran del versículo 20 en adelante, cuando Esteban resume la vida de Moisés, 40 años en Egipto, 40 siguientes años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, creando familia, y en esos segundos 40 años, a los 80 años de edad es que Dios lo llama. Más adelante se puede ver en los capítulos que veremos, en este mismo texto hasta el capítulo 4, cómo era 3 años menor, más adelante en otros capítulos, Moisés que su hermano Aarón, 80 el uno, 83 el otro. Y no puedo entrar hoy a meditar esta primera parte sobre el llamado de Dios sin recordarles esto que acabo de puntualizar. Si Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó, pues puede llamarnos a cualquier edad. Claro, ellos vivían más comparativamente hablando que nosotros, pero eran ya 2/3 partes al menos de su vida. Si vivimos unos 70, 80 años, de pronto 90, 100, entonces serían 2/3 partes a los 60, por ejemplo. Entonces no pensemos que no podemos ser llamados por Dios, primero a convertirnos a Cristo y segundo a servirle en algo por amor a Cristo. No pensemos que ya estamos muy viejos o que estamos muy poco capacitados, eso lo veremos la semana entrante, que no pongamos excusas. Hoy solo vamos a ver cómo el llamado nos deja sin excusas. A Moisés, el mismo llamado de Dios en Cristo, aunque él no conociera a Cristo, para nosotros ahora en Cristo, debería haberlo dejado sin excusas y a nosotros debería dejarnos sin excusas. Mire conmigo por favor, para introducir un poquito más la parte final del capítulo 2, versículo 23 al 25. Después de que vimos toda la vida de Moisés hasta los 80 años, hasta este punto, dice el capítulo 2, versículo 23, después de mucho tiempo, murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de su esclavitud. Su clamor llegó hasta Dios y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. A Moisés se le llamó cuando era el momento adecuado, por lo que Dios quería y para lo que Dios quería, para responderle a su pueblo. Y en ese llamado, solo en estos primeros 10 versículos, veremos dos cosas: las circunstancias y las enseñanzas del llamado. ¿Qué pasó cuando Dios llamó a Moisés? ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a nosotros a Cristo? ¿Qué le enseñó Dios a Moisés cuando lo llamó? ¿Qué nos enseñó y nos enseña a Dios cuando nos llama a Cristo? Circunstancias y enseñanzas. Veamos las circunstancias solo en los primeros 4 versículos. El primer versículo dice: Moisés, capítulo 3, verso 1, cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Lo cotidiano, su vida normal durante 40 años. Andar en el desierto, tener familia para la infección, alcohol, tener familia, trabajar con las ovejas de su suegro, a propósito, ¿no? Esa era su vida. Se volvió a su rutina durante 40 años. Aquí es donde vamos a tratar muy puntualmente y de forma muy sencilla, lo más posible, lo que le llaman en teología la providencia de Dios. Que Dios está proveyendo los recursos, está proveyendo las circunstancias, está controlando las situaciones y los acontecimientos
de acuerdo a su voluntad, así no sean raros, sino sean cotidianos u ordinarios. Eso es lo que Dios quiso y así Dios lo levantó. Y ahí Dios lo llamó. Dios no lo llamó en un lugar diferente al lugar donde él vivía, trabajaba y se desenvolvía. En medio de lo cotidiano, ahí Dios lo llamó. En su providencia Dios dispuso la época y el lugar. Aquí la pregunta para nosotros es, quienes ya estamos en Cristo o ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿cuándo y dónde usted fue llamado a rendirle su vida a Cristo? Y espero que quienes no, hoy se sientan que hoy y en este lugar están siendo llamados a entregarse a Cristo. Pero también la pregunta es, ya habiendo rendido nuestra vida a Cristo en un lugar y en una época específica, por la gracia del Señor, ¿cuándo y dónde somos llamados a servirle de forma especial en algo a Cristo? No tenemos que ser llamados a Cristo y a servirle a Cristo en un lugar raro o diferente a lo que diariamente vivimos. Déjeme poner un ejemplo de lo que sucede con la mayoría de personas, sobre todo cuando ellos son llamados a Cristo. Esperan que Dios les dé un llamado, por ejemplo, a predicar a una nación extranjera. Y si voy a hablarle a alguien de Cristo, que sea como misionero en Kenia, o donde estaba ahorita hace poco el hermano Pablo, que lo conocemos, quien desde Estados Unidos nos ayuda con los libros para el instituto y nos apoya en ese sentido, un hermano de una iglesia allá en Estados Unidos, que lo enviaron a Etiopía. Entonces, cuando me manden a Etiopía, predicaré. Ahí se va a sentir llamado a predicar. Cuando usted habla con los misioneros, con los que capacitan misioneros, con los que trabajan con misioneros, pero también hacen la selección de las personas para trabajar en las misiones, lo primero que le preguntan, ¿cómo comparte usted el evangelio? ¿Qué hace usted para hablar de Cristo? No solo en su iglesia, sino cuando sale de su iglesia, en su diario vivir, para aprovechar su vida diaria y dar a conocer al Señor. Y si la persona le dice, nunca hago nada, y si la persona le dice, nunca ha servido en nada, ni en la dinámica de la iglesia, en cultos, ni fuera de la iglesia dando a conocer a Cristo, pues entonces le dicen, usted no está llamado, o por lo menos no por ahora, para servirle al Señor afuera. Porque el Señor nos llama desde lo cotidiano. Y cuando un misionero va, usted le pregunta a ellos, a cualquiera de esos países, que nosotros no les conocemos ni el idioma, no les conocemos ni las costumbres, no les conocemos la historia, la cultura, lo que ellos tienen que llegar es hacer lo que tendríamos que hacer todos aquí. Llegar a vivir, trabajar, comer, hacer familia, desarrollar relaciones y en medio de esa vida cotidiana dar testimonio de Cristo. Y a veces no lo pueden hacer ni siquiera muy rápido porque podrían, si son países que persiguen a los cristianos, ponerlos presos o hasta matarlos. Tienen que hacerlo con mucha prudencia y desde lo cotidiano. De nuevo, no esperemos que en su providencia Dios frague una circunstancia muy rara, muy fuera de lo común en nuestra vida para llamarnos. Es en la cotidianidad donde Dios nos llama, primeramente a arrepentirnos de pecados y a convertirnos a Cristo, y luego a servirle a Cristo en algún área. Amén. La providencia de Dios en ese momento fue lo cotidiano de Moisés, pero también se ve la trascendencia de Dios. ¿Qué hay más allá de eso que estaba viendo Moisés? Mire el versículo 2 conmigo. Éxodo 3:2 dice, allí el ángel del Señor, o el ángel de Jehová en las versiones que ponen el nombre de Jehová. La semana entrante aclararemos por qué se pone Señor y no Jehová o Yahvé. El ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Paréntesis, era normal, al parecer zarzamora o alguna clase de planta de ese lugar autóctona que se secaba, se quemaba por la luz intensa del sol en el desierto. El problema no es que se encendiera. Dice el verso 2, Moisés miró, esta era la particularidad, y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. ¿Qué quiere decir? Que no terminaba de quemarse. Seguía ardiendo, seguía ardiendo, seguía ardiendo, seguía ardiendo. Lo normal es que algo que está a una temperatura intensa
y que está seco o que tiende a secarse como un arbusto de este tipo, se empiece a quemar en esa circunstancia, pero que al final se termine quemando y paró el incendio. Pero esta no dejaba de arder. Había algo más allá. Cuando hablamos de trascendencia, el sufijo trans, de trascender, quiere decir más allá. Yo sé que se ha utilizado muy mal hoy en día para muchos conceptos ideológicos modernos, pero no es malo en sí mismo el concepto, es ir más allá, o algo que está más allá de lo que se está viendo, de lo que se está viviendo, de lo que se está experimentando. Había algo más allá de una zarza ardiendo, más allá de lo natural, detrás de lo natural. Déjeme darle otro ejemplo bíblico. Usted lee todo el libro de Apocalipsis, usted encuentra que suceden muchas cosas en la historia de Apocalipsis, pero usted encuentra que siempre, como en este caso, y en este caso se cree que es Dios mismo manifestándose como mensajero de sí mismo, al llamarse ángel del Señor o ángel de Jehová, en el Apocalipsis había muchos ángeles, y para cada cosa que Dios quería hacer en Apocalipsis, en la revelación manda ángeles, ángeles que lleven esto, ángeles que lleven aquello otro, ángeles que lleven esto al mundo. Incluso destrucción, plagas. El Antiguo Testamento habla de ángeles destructores. Y uno dice, pues yo lo que veo es una plaga, o yo lo que veo es destrucción, yo no veo ángeles. Pero la Biblia dice, hay detrás un mundo espiritual. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, por lo que han leído en el Evangelio, creía que existían los ángeles? ¿Creía que existían los demonios? ¿Creía que existía un mundo detrás del mundo natural? Y una vida después de la muerte. Está claro en los evangelios, ¿cierto? Es evidente. Pero como no es inmanente o permanentemente visto por nosotros, sino trascendente, está más allá de lo que podemos ver, no se percatan los seres humanos de ello. Mire, cuando Dios nos llama, se nos sale, estamos en un cuadro normal, cotidiano, pero nos salimos del cuadro cotidiano o normal. Aquí viene mi inquietud con respecto a los que decimos que Dios nos llamó a Cristo. Yo no estoy pensando ni previendo que ustedes hubieran visto o experimentado algo raro o especial, que hubieran sentido algo raro o especial en la carne, en su manifestación física, en su cuerpo, pero sí deben haber percibido al menos en su interior que hay algo mucho más grande y superior que lo que usted vive o lo que experimenta. Tiene que tener un sentido de un más allá de lo que vive más acá, de un nivel superior de vida, porque lo estaba llamando cuando fue llamado a Cristo, el que es superior a todo lo creado. Un sentido, permítame buscar las palabras, de insuficiencia con lo que vivimos aquí en la tierra, como que esto es nada comparado con lo que hay más allá de lo que vivimos aquí en la tierra. Un sentido de que listo, incluso si estaba muy bien cuando lo llamó Cristo a servirle y arrepentirse de sus pecados, yo tengo comida, yo tengo vestido, yo tengo casa, yo tengo familia, incluso tengo hasta una buena vida cómoda, tranquila, no tengo problemas. Si los tenía, pues más todavía se sintió así. Pero incluso teniendo muchas comodidades, esto no me basta, hay algo más. Y de hecho, cuando Dios nos llama, nos hace percibir internamente una convicción profunda, a veces sintiendo cosas en lo físico, a veces no, eso ya es cada experiencia personal, pero en lo profundo nos hace percibir que no es suficiente con esta vida y que debe haber algo más allá de lo que vivimos y que debe haber alguien más allá de lo que nosotros experimentamos acá en la tierra. Hoy lo veíamos en la clase con respecto a la palabra de Dios, y en un momento determinado Brian, enseñando, refirió la experiencia por ejemplo de los astronautas, y es bien curioso. Yo vi alguna vez un documental de un astronauta cristiano que se convirtió viendo, según le entendí yo a él, en una clase de un instituto bíblico lo decía, viendo a la Tierra desde fuera de la atmósfera, orbitando la Tierra, empezó a contemplar lo creado y dijo, no, esto no puede haber sido de la nada, esto no puede haber venido por casualidad, esto no puede haber sido creado por un accidente y desarrollado por el azar o la suerte. Tuvo que haber alguien que lo creara y lo diseñara, y tiene que haber alguien que lo sustente y lo cuide y lo guarde y lo dirija.
y así se convirtió y así ha crecido en la fe. Cuando somos llamados por el Señor, tenemos ese sentido de trascendencia. Hay algo más allá, hay alguien que es más tremendo más allá, que me está llamando, que me está convocando, que me está atrayendo, que es superior a todo lo que vivo aquí en la tierra. Si no se da ese sentido de conversión, es mi preocupación. Muchos solo se quedan en sus iglesias o con lo que les enseñan del evangelio o de la Biblia, aunque se les enseña bien en las iglesias o en el evangelio o en los discipulados que les den, solo por un cambio moral, porque por ejemplo yo quiero dejar de tomar o yo quiero dejar de tener esta vida que es destructiva, o solo por una cuestión religiosa. Así me veo que en la religión tal es muy tremendo el testimonio, aquí son como más tranquilos o aquí hay más coherencia. Solo vienen por cuestiones lógicas, por cuestiones éticas, por cuestiones de comportamiento, incluso por necesidades. Necesito que me ayuden con mi familia para saber cómo criarla, qué dice la Biblia. Necesito que me ayuden con mi pareja para saber cómo desarrollar mi matrimonio. Y muchas veces, muchas personas que terminan congregándose continuamente en las iglesias no han tenido una experiencia de conversión, que es personal e individual. Todavía no se han rendido a ese ser superior. Cuando usted ve la superioridad de Dios, su trascendencia, usted se humilla, como hizo Isaías en el capítulo 6, que dijo: ay de mí que soy pecador. Tan pronto vio a Dios en su glorioso esplendor de santidad en una visión en el templo. Yo recuerdo cuando estaba pequeñita, la hoy esposa de mi hijo y su hermana, que salíamos con ellos, y un día sacamos a la hermana de ella pequeñita, fuimos con los muchachos a ver jugar baloncesto en la cancha Toto Hernández. Y claro, los que juegan son más grandes que yo, como de 2 metros, y la niña jugando con un balón, se le fue el balón hacia al maderamen, hacia la cancha, porque estábamos ahí al lado, era un entrenamiento si no recuerdo mal, y se fue a recogerlo, y cuando llegó vio al jugador que estaba ahí al lado y dijo: ¡ay! Se quedó sorprendida, como diciendo: uy, ¿esto qué es? ¿Tan grande? Yo he visto gente grande, pero este está como muy grande, es lo que dio a entender ella, ¿no? Con esa exclamación. Si eso es un ser humano viendo a otro ser humano, ahora cuando Dios nos permite contemplar desde nuestro interior la superioridad de Él en santidad, en justicia, en su esencia, en su control soberano sobre las circunstancias, sobre nuestra vida, en solo el hecho de que existe, y eso viene por la obra del Espíritu Santo a hacer fuerte convicción en nuestro corazón, debe haber una experiencia de asombro y rendición impresionantes. Y cuando yo cuento estas cosas, estoy evitando contar mi propia experiencia de conversión. Yo me pregunto qué pensarán los que están oyendo. Dirán: ¿ah, sí? Ah, bueno, tal vez alguno diga: ¿ah sí? Yo pensé que con leer y ya, con orar y ya, con cumplir ciertas cosas y ya, con no robar, no matar, no hacerle daño a nadie. No. No se trata de cambiar de religión. No es eso, aunque efectivamente cambiemos de congregación y de movimiento religioso por ver uno que más nos enseña la palabra de Dios fielmente. Se trata de tener una experiencia con el Dios de la gloria. Y usted dice: ¿todo eso lo sacó de ese versículo? Sí, porque la zarza ardía y no se consumía. Había algo raro allí, algo que estaba más allá de lo normal, algo superior. Y aquí viene no solamente la providencia de Dios, la trascendencia de Dios cuando Dios nos llama, en la circunstancia en que nos llama, sino lo que sucede en nuestro interior, la atracción de parte de Dios. Verso 3, entonces dijo, ¿quién dijo? Moisés: voy a ir y ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. Y yo sé que mucha gente ha dicho que la curiosidad mató al gato, pero también por curiosidad se han generado muchos inventos en la historia. Y esta no es una curiosidad mala, es una curiosidad buena. Se siente la atracción, aunque se tenga algo de temor. Veremos que Moisés se atemorizó mucho cuando confirmó que quien estaba detrás de la zarza era Dios mismo, manifestándose desde allí. Han habido hipótesis
que no era una zarza, sino que era una visión de una zarza porque no se quemaba, que parecía que era fuego, pero no era fuego, algunos lógicamente que son naturalistas en su forma de ver la Biblia, que no creen en mucho, ni creen definitivamente en los milagros, ni que Dios sea capaz de introducirse en nuestra esfera natural y hacer cosas sobrenaturales. Le han dado mucha vuelta, pero el texto no es simbólico. Aquí nos está describiendo un evento que no sucedió, sino lo que Moisés vio en lo natural realmente, no se consumía, así que es real y fue atraído por ello. Yo lo ejemplifico como con la electricidad. Algunos de ustedes, bueno, ya ahorita no pasa, ¿no? ¿Se acuerdan los televisores antiguos? Los que estamos más viejitos recuerdan que uno pasaba por el frente de las pantallas y tenía piloerección, como decía mi tierra, o como dice la actriz de televisión colombiana, me ericé. Uno pasaba por al lado y ¡bum!, sentía que salían hacia allá, hacia la pantalla. Siente que se van y dice, pero cuidado porque me da como cosa, ¿qué tal que me pegue la corriente o me quede ahí pegado? Y la electricidad es atrayente. Cuando usted le pega la electricidad, a no ser que sea muy fuerte el voltaje, cuando no es tanto, no lo rebota, sino que lo pega. Y usted se queda ahí pegado y se dice, pero me estoy haciendo daño, pero lo pega más, ¿cierto? Al momento en que Dios nos llama, nos sentimos atraídos por Él, aunque no entendamos mucho de Él en inicio, ni de Cristo, y aunque incluso hayan cosas que nos atemoricen porque Él es tan grande, no porque Él quiera atemorizarnos, y porque es tan digno de reverencia, nos encanta estar ahí, y nos sentimos pegados pero al mismo tiempo transformados, y hay una conmoción. En el episodio del capítulo 6 de la vida de Isaías 6, le llama en un momento determinado a esta experiencia el difunto pastor, o más bien maestro, el maestro presbiteriano, recuérdeme el nombre, de la serie de la santidad, Sproul, R.C. Sproul, le llama a esto el trauma de la santidad. Encontrarse con Dios es traumático. Usted se siente atraído, pero algo pasa. Él se supo atraído a ir a mirar, y es algo que uno no puede evitar, porque Dios los está llamando. Ahora, todavía no le ha hablado. Tenga en cuenta, todavía no le ha hablado a Moisés, pero él se siente atraído. Él se siente convocado. Quiero ver, quiero experimentar. La providencia de Dios, la trascendencia de Dios, la atracción de parte de Dios por lo sobrenatural y la comunicación de Dios. Su voz hacia Moisés me habla de su voz hacia mi persona. Verso 4, el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza, no en otro lado, desde la zarza, lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Ustedes saben que su nombre significa salvado de las aguas, y eso implica lo que Moisés era y lo que había vivido y lo que estaba viviendo en ese momento. Moisés, Moisés, fórmula que Dios utiliza para llamar solemnemente a alguien. Samuel, Samuel, al profeta Samuel. ¿Recuerdan en el libro de Samuel? Siendo un niño. Y él le respondió, aquí estoy, aquí estoy. De hecho, en el hebreo yo estudiaba eso, es una fórmula tan sencilla que es algo como, aquí yo. O sea, él casi que balbuceó, sí, yo, aquí, ya. Los eruditos del idioma bíblico deducen que el hombre estaba tan conmocionado que alcanzó a decir lo más mínimo para poder identificar, como en el colegio, ¿no? Presente, como cuando toman lista. Estaba verdaderamente sorprendido de escuchar el nombre verbalmente de Dios. No se confunda. No estoy diciendo que todos los que se convierten a Cristo escuchan audiblemente su nombre de parte de Dios. No. Si hay alguien que lo ha escuchado, es algo muy particular, por lo general no lo escuchan, pero se saben llamados personalmente como si escucharan su nombre. Vuelvo a la clase a las 9 de la mañana, vuelvo a hacer el recorderis y vuelvo a hacer el llamado instruccional para que vengan a las 9 de la mañana a las clases de
de la Confesión de Londres de 1689. En el primero de los párrafos sobre las Sagradas Escrituras, habla precisamente sobre cómo en ese tiempo Dios, el tiempo escritural fue a través de visiones, de manifestaciones, de sueños, como la experiencia de Moisés, pero ahora es a través de su palabra. Y sea tan sencillo como que la persona escuche a alguien hablándole de Cristo, del Evangelio, con el concepto de la palabra de Dios, el Evangelio bíblico, mostrando a Cristo, o desde una formalidad como la predicación de un culto, el que se convierte a Cristo siente, me estaba hablando a mí, Dios me estaba hablando a mí. Y esto es lo que quisiera todo predicador, no porque quiere sentirse exitoso en su carne o en su humanidad, sino porque quiere ver la gloria de Dios manifestándose en la vida individual. La meta mía y la meta de todo que el predique la palabra no es que salgan diciendo qué bien predica, sino que salgan diciendo Dios me habló. Yo lo percibí, era para mí. ¿Y por qué me estaban hablando a mí? ¿Y por qué lo que decía a mí era el que me caía? De hecho hay gente que más bien lo regaña a uno cuando termina la predicación, le dicen venga, me está dando mucho palo, o tírele otro porque solamente me tiran a mí. Para otro lado, mire a otro y dígale cosas a otro. Es que ese es el sentido de la obra de Dios, que Dios me hable a mí. Y qué preocupación la que tiene uno cuando se da esa experiencia casi refleja, como los reflejos de las articulaciones, sobre todo entre parejas, pero también entre familias y hasta entre hermanos en Cristo, cuando se está predicando de algo y Dios está queriendo decirles algo y de pronto la persona saca el codo y dice, mire, a usted. Y uno dice, caramba, yo quiero que Dios me hable a mí, para luego ayudarle al otro a saber cómo Dios le habla a él. ¿Sí o no? Que Dios me nombre a mí, escucho todos los nombres menos el mío. ¿O es que no quiero escuchar el mío? Esa es otra preocupación. Alguien me dijo alguna vez, me acusó de que era más psicólogo que teólogo, pero resulta que los primeros psicólogos fueron los teólogos, porque la Biblia habla del alma, de la esencia del alma y de la relación del alma con Dios. Y mi preocupación es que se le está escondiendo a Dios. Cuando mira que todo el mundo que piensa y se da cuenta que le habla a Dios a todo el mundo, pero no le habla a usted, ¿no quiere que le hable? ¿Se le está escondiendo? ¿Y dónde se puede esconder? ¿En dónde se puede meter usted? El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Cuando usted tiene la experiencia de Dios, usted sale corriendo para cualquier lado y siente que Dios está allí con usted y que le sigue hablando y que lo sigue llamando a que entregue su vida a Cristo. ¿Escuchó usted a Dios nombrarlo, así no dijera audiblemente su nombre, cuando usted fue llamado a Cristo para venir arrepentido de pecados y entregar su vida a Cristo? ¿Usted escuchó que fue a usted que Dios lo llamó? ¿Está seguro? ¿Lo oyó? No audiblemente, en lo profundo de su corazón, percibió es a mí. Yo sé que muchas iglesias acostumbran a pasar a la gente al frente como una especie de dinámica que no es mala en sí misma, si es esporádica y puntual para ciertos momentos, para que la persona perciba que está sintiéndose llamada por Dios en algún aspecto de su vida y que pasa al frente para terminar de confirmar eso. Pero eso se volvió una manía, una maña, y a todo el mundo pasan para el frente para que todo el mundo piense que Dios le habló. Si alguien llega algún día a pasar al frente y se arrodilla allí llorando porque Dios le está hablando a su corazón y a su vida, yo le digo, déjenlo. No lo levanten. Si Dios le está hablando, ¿quién es usted para meterse en esa conversación? No se ha metido. Si alguien está llorando en medio de una canción, orando o adorando a Dios, o incluso en medio de una predicación percibe que Dios le está hablando y empieza a ser quebrantado su corazón, o lanza un gloria a Dios, aleluya, si viene algún contexto evangélico, eventualmente, y no por maña, diciendo gloria a Dios a cada rato, sino porque realmente Dios está hablándole a su corazón, o simplemente alguien dice sí, si no tiene ningún contexto evangélico, cuando percibe que Dios le está hablando, déjelo, no se meta, Dios le está hablando. Ese es mi deseo,
Que Dios le hable a usted, lo llame a usted en sus circunstancias, desde su superioridad trascendente, atrayendo su corazón, haciéndole escuchar su nombre. Yo no sé si fue por este capítulo, creo que sí, y estos versículos que fue compuesto el himno bautista que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. El coro es hermoso. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Se parece a las canciones modernas, ¿no? Levanta la mano, levanta la mano, Y no hay una experiencia de profunda interiorización de la voz de Dios a mi vida, llamándome no solo a que me entregue a Él en un momento y luego siga entregado, sino llamándome continuamente a servirle en cada área y en cada circunstancia, que esto es lo que estamos tratando acá. No piense que esto es solamente para recordarle cómo lo llamó el Señor, es para que usted se sepa llamado a servirle siempre y que escuche su voz cuando lo llama a servirle en su casa, en su hogar, en su trabajo, con personas a su alrededor o en las dinámicas de iglesia, en cualquier circunstancia que usted perciba que Dios le llama y que Dios le habla en esas circunstancias. ¿Qué nos enseña entonces? Si estas circunstancias, apenas voy en 4 versículos y ya no sé cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo llevo, los que me ayudan con el tiempo. No supe qué hora empecé. ¿A las 2:05 termina? Listo. Sí, seguimos. El asunto es, y esto es lo importante, gracias hermano, que antes de que tuviera que lidiar Dios con los peros, lo veremos la semana entrante, o excusas de Moisés para no servirle a Dios. ¿Recuerdan? Moisés creía que Dios le había llamado a algo, no lo hizo bien, la semana pasada lo vimos, sino en sus fuerzas, y por eso terminó en un proceso que Dios estaba usando para prepararlo. Antes de lidiar con esas excusas, que lo veremos la semana entrante, ¿qué le enseñó Dios a Moisés cuando lo llamó? Listo, escuché la voz de Dios, ya escuché que Dios dijo mi nombre, listo, ya terminó. No. Mira el versículo 5 conmigo. Primero le enseñó Dios que Él aparta el lugar donde nos llama, que le llama en la Biblia santifica o santificar. Verso 5, el Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Esto está tan bueno que hay hasta almacenes que le ponen tierra santa para que la gente llegue allá a comprar. Dicen, aquí es, porque aquí debe ser de bendición el almacén. No estoy haciendo propagandas. Al cementerio también le llaman tierra santa, ¿no? Bueno, a ese almacén todos van a llegar, a ese bodegaje del cuerpo, al menos temporal. Era la tierra normal. A veces se tipifica, yo lucho conmigo mismo para no recordar mi mundo, primero católico romano, pero segundo, el concepto también a veces protestante ligado con el misticismo católico romano que viene de culturas paganas y se mezcla con el cristianismo, de decirle a esto altar. Yo sí sé que esto es altar porque es más alto. El concepto, este es el púlpito donde se predica, pero como es más alto es una tarima, le decimos hoy en día, una plataforma. Pero es que el altar era para sacrificar animales y aquí no me subo yo a que nadie me sacrifique, bueno, a ofrecer sacrificio vivo a Dios, ¿no? Pero que nadie piense que subo para que me maten. El asunto es, ¿por qué lo digo? Porque yo tuve la experiencia, para darles una ilustración, estábamos en San Antonio plantando iglesia y no era más alto el lugar donde se predicaba, apenas lo diferenciaba una alfombrita, era al mismo nivel, pusimos una alfombra y yo recuerdo que un hermano pasó, y yo lo entiendo, hermanos, yo no lo critiqué en ese momento, simplemente aproveché como me enseñaron a mí. Un error o una falta de perspectiva bíblica clara es una oportunidad para enseñar, no para criticar y dañar.
Pero recuerdo que cuando pasó la persona me dijo, pastor, ¿le puedo decir algo? O hermano, ¿le puedo decir algo? Yo le dije, sí, hermano, siga, venga hasta acá que no hemos empezado todavía la reunión. Entonces estaba yo al lado de la alfombrita y él entró diciendo, santo el lugar de Dios, bendito el nombre del Señor, este lugar santo que estoy pisando en el nombre del Señor. Lo hizo. Y casi que ni pisaba, o sea, colocaba solamente las puntillas, las puntas de los pies. En serio, yo hablé después con él. En ese momento le dije, ay, qué chistoso. No, no, no. Yo hablé con él después, aparte, como se debe hablar con una persona. Y hablamos sobre el asunto. Antes de que Dios se manifestara a Moisés, esa tierra era tierra normal. Y esa zarza era una zarza normal. Pero cuando Dios manifiesta de forma especial su presencia allí, se convierte en algo trascendente e importante. Y es cuando entonces Dios le dice, quítese el calzado porque esta es tierra santa. Es algo especial. Y recuerden que había llegado al monte Horeb, es el mismo monte donde después le dice Dios que va a volver, y es donde después recibe la ley. Bueno, todo el proceso que veremos después más adelante, importantísimo cuando Dios se encuentra con el pueblo. Es un lugar que Dios escoge, pero es porque Dios lo seleccionó de forma especial, no porque la tierra fuera especial, tuviera más minerales, más proteínas o más nutrientes o más cuestiones, no. Es por Dios que hace de forma especial y trascendente y aparta algo para glorificarse. Dios no nos encontró en el lugar ideal, lo transformó con su presencia. Por eso es que les decía hace un rato, usted no debe tener voy a ponerlo así, no tiene que tener la familia ideal, ni las finanzas ideales, ni la salud ideal, ni la situación ideal para que Dios se encuentre con usted y usted sienta que Dios se encontró con usted. Ahí donde está, Dios se encuentra con usted y transforma, santifica, aparta su vida, y ese lugar queda marcado con algo especial. Y yo no creo que eso suceda solamente en el momento que la persona se convierte. Yo creo que suceda en momentos especiales cuando Dios de manera específica y puntual nos llama a algo. A mí me encanta celebrar matrimonios. Es que no se quieren casar, pero bueno, pero me encanta celebrar matrimonios. Me encanta, lo hablábamos con Brian, yo sé, no es que me encante que la gente se muera, pero me encanta predicar en los funerales. Me gusta. Porque la gente está un poquito más seria. Dice el autor de Eclesiastés, es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la fiesta, porque la persona está meditando y lo pone en su corazón. O sea, nos vamos a morir, no todo es eterno, hay algo pasajero. ¿Qué será lo eterno? ¿Quién me lo da? ¿Cómo lo aseguro? Y usted predica con ganas. Son momentos solemnes, lugares que Dios aparta o santifica por las circunstancias mismas y los utiliza para que usted de forma particular sea instrumento de Dios para hablarle a alguien, o para que alguien de forma particular le hable a usted. Yo creo en la solemnidad de la manifestación de la presencia de Dios cuando nosotros la necesitamos, no en todo momento. Pero yo creo que Dios puede ser tan salido de la caja que nosotros lo metemos, que incluso si yo estoy en el baño, en la ducha, ahí me puede hablar y me puede manifestar algo especial sin necesidad que escuche su voz audible. Simplemente recuerdo, mire hermano, estoy recordando ahorita. Yo recuerdo que cuando estaba una vez duchándome en la casa de Cúcuta, era un adolescente, estaba en un grupo de oración católico. Dios había puesto en mi corazón inquietud por Cristo, aunque no se predicara muy bien el evangelio, y por las familias. Y yo recuerdo que yo estaba duchándome y me acuerdo que yo percibía como si estuviera viendo, no veía, no piense que era una visión, pero era como si me viera desde una tarima alta. Y cuando yo llegué acá y vi esta cosa tan grandota, dije, ahí es, desde una tarima alta, y no era Cúcuta, era Bucaramanga. Hermano, si lo mandaron a hacer alto fue por algo. El Señor simplemente me estaba inquietando a hablar de la familia, y cuando hemos tratado aquí temas de familia, aplicando el evangelio a la vida familiar, yo siempre me acuerdo de esa experiencia, siendo un muchacho que ni tenía novia, ni tenía cómo sostener la novia, ni mucho menos pensaba en tener mujer, ni tener hijos, ni nietos como tengo ahora. Dios estaba inquietando mi corazón y mi vida, y ese momento para mí fue solemne. O sea, yo me quedé enjabonado un rato, o no me acuerdo si no me enjaboné, pero me quedé como estupefacto. Y ahí es donde vienen las experiencias particulares. Yo hoy en día soy más cesacionista que continuista. Creo, como lo hemos visto en la Confesión de Londres de 1689, como tradicionalmente los protestantes creyeron, que ya el Señor habló con manifestaciones especiales para dejar su palabra, que ya no necesitamos unas visiones ni nada por el estilo. Pero como Dios sigue siendo Dios, en algún momento en su trato especial para con cada uno puede haber una experiencia especial.
Y déjeme dar otro testimonio mío para ilustrarlo. Yo iba a predicar una vez a la primera iglesia que me invitaron a predicar fuera de la iglesia evangélica, donde ya me había convertido y ya había sido bautizado por la fe en Cristo. Y todavía no iba a predicar, yo estaba pensando solo en ir a predicar y tuve que parar en la moto que iba, una FR 180, ya viejita, cancaneando. Tuve que parar no porque se varara, sino porque pensando en lo que iba a meditar, fui sobrecogido, no me pregunte por qué, nadie me agarró. Fui como sobrecogido por el tema y por lo que tenía que enseñar y sentí como una cosa rarísima de Dios en mi vida y solo iba a predicar allá. Y si usted me pregunta, fue la peor predicación que he hecho en mi vida. Me enredé hasta lo último. Di botes por todos lados. Simplemente Dios me estaba llamando y confirmándome que tenía que dar su palabra a conocer. Y no tiene usted que sentir nada raro, simplemente tiene que percibir internamente que ese lugar, ese momento, Dios lo santificó y lo apartó para llamarlo a servirle, a convertirse a Cristo si no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, o a servirle a Cristo si ya es un creyente en algo específico. Y eso no pasa cada rato, estoy hablándole de cosas que pasaron hace muchos años. Usted no ve a Abraham, el antecesor de Moisés, a cada rato que Dios le hablaba y lo paraba y le decía cosas. Pasaron años, cuenta usted, decenas de años y cuenta con los dedos de la mano los momentos en que Dios se le apareció y le habló. Pero marcan. Y todos los días tenemos que hablar con Él y que Él nos responda en la cotidianidad de la oración y la lectura de su palabra. Pero habrá momentos en que ese devocional sea marcado por el Señor con lágrimas, separando Dios ese momento y ese lugar, santificándolo. Pero no solamente Dios aparta el lugar, Dios enseña ahí que Dios elige las personas. Mira el versículo 6 conmigo. Yo soy, también dijo Dios, yo soy Moisés. Yo soy el Dios de tu padre. O sea, de tu antepasado, no del padre inmediato. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto mismo lo dice Cristo cuando está disputando con los saduceos que no creían que hubiera un mundo espiritual ni una resurrección. Dice, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Para Dios Abraham, Isaac y Jacob están vivos y los va a resucitar. Escogió a Abraham dentro de muchos del pueblo de Abraham. Escogió a Isaac por encima de Ismael, no lo digo yo, lo dice la escritura. Escogió a Jacob por encima de Esaú, que era su hermano gemelo. Y después la carta a los romanos dice, no habían hecho ni bueno ni malo para que lo escogiera, y lo escogió. Dios se elige a quien forma a su pueblo. Y eso no es para que uno diga, ay, entonces ¿por qué Dios elige y por qué no elige a otro? ¿Y por qué no me elige a mí, que yo no creo que me elija? ¿Y por qué no elige al otro que debería haberlo elegido pero no lo eligió? Como si pareciera como si lo hubiera elegido pero no lo eligió, porque sí lo eligió, bla, bla, bla. Y se vuelve un enredo que entre protestantes empezamos a hacer ese embolate teórico. Eso es para que contemplemos con gratitud la gran misericordia de Dios por escogernos e introducirnos por su mera gracia en esta línea histórica de personas salvadas para servirle. De nuevo, cuando alguien me pregunta, ¿y la predestinación y qué? Eso es muy enredado. Yo le digo, pues eso es muy bueno, porque eso me da consuelo. Lo vimos cuando vimos Efesios capítulo 1. Me dice, el Señor me escogió por su mera gracia, no por lo que yo pudiera ser o llegar a ser. Dios elige personas para formar su pueblo, y Moisés, tú estás dentro de esta línea, de estos personajes que conforman mi pueblo. Eso enseña, estoy hablando de lo teórico que Dios le dio a Moisés cuando experimentó las circunstancias del llamado, que Dios aparta el lugar, que Dios elige las personas para su pueblo, que Dios ve las aflicciones de su pueblo una vez los elige, y esta es la serie que llamamos Siervo del Dios que libera. Dios ve las aflicciones de su pueblo escogido para liberarlos de ellas. Verso 6 y 7. Y también dijo, 7, perdón, y 8. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hivitas y los jebuseos. Y si usted hace un paralelo con otra lista de tribus o de pueblos habitando ese lugar, faltarían otros 3. En otra lista en Génesis aparecen 10, pero eran estos 7 porque eran del sector que se le iba a entregar. Y estos 7 para
Para el que quiera consultar en la historia se dará cuenta que no eran autóctonos tampoco de allí, vinieron de otro lugar en su mayoría, pero estaban allí. Y el asunto es que esa tierra era buena, y como ellos también eran pecadores, pero Dios escogió a estos para darle la tierra de aquellos. Pelee con Dios. El asunto es que le dijo: esa tierra fluye leche y miel. No solamente los libero de la esclavitud, sino que les doy unas buenas circunstancias de vida, les cambio, les transformo la vida. Fluye leche y miel es una expresión idiomática de la época para decir tiene muy buenos cultivos y muy buena ganadería. Aquí eso estaba buenísimo para todo lo que ustedes hacen en esta época. Veo que están afligidos, comiendo mal, viviendo mal, trabajando mucho y sufriendo tormento de parte del pueblo egipcio. ¿Y de cuál tormento salva Dios a la gente cuando viene en Cristo a su vida? Dijo Cristo: el que practica el pecado es esclavo del pecado. La primera esclavitud, la que nos libera, es del pecado que nos atormenta. Miren, hermanos, dicen que el diablo es el único jinete que azota. Eso es una expresión antigua, que azota sin ninguna clase de compasión a los que está cabalgando, a los que está montando. Y que el mundo, o como dicen por ahí en nuestras culturas, así paga el diablo a quien bien le sirve, de mal, ¿ah? Incluyendo a los sobrinos, sí. Va por las cartas del diablo a sus sobrinos. Y ese libro de C.S. Lewis lo que quiere decir es que todos los demonios como Satanás lo que hacen es atizar al ser humano para que se esclavice más en pecado, desviándolos a través del engaño y distorsión de la palabra de Dios, de quién es Dios y cuál es su voluntad, alejándolos de la posibilidad de Cristo, pero porque las personas quieren vivir en ese pecado. Y las personas disfrutan el pecado, pero es un disfrute temporal. El que fornica, el que mata, disfruta, o sobre todo si recibe plata por eso, o si es una venganza personal, o si es una cuestión de adicción. En ese momento sacia temporalmente su necesidad y recibe algo de compensación temporal, pero después termina sumergido en esclavitud a eso que le dio un deleite muy corto. Y la esclavitud es constante y bastante tormentosa o tortuosa. Yo sé, usted me va a decir, pero estos ya eran pueblo de Dios. Sí, pero al mismo tiempo, cuando Dios salva y nos envía a nosotros a predicarle a otros que va a salvar, a esos que ha de salvar, Dios está pensando en liberarlos del tormento de su pecado y está viéndolos como su pueblo, porque recuerden, hablando de términos de predestinación y todo lo demás, Dios sabe a quién va a salvar y quiénes son los que le conozcan. Dios ve las aflicciones. Cristo vio las aflicciones de la gente. Al final del capítulo 9, con los discípulos les dijo: esta gente está desorientada y desamparada como ovejas sin pastor. Oren por más obreros, porque la mies es mucha. Hay mucha gente que necesita que se le predique el evangelio y que se van a convertir, pero necesitamos más gente que sirva a Dios predicando a Cristo y dándome a conocer a mí. Y luego en el capítulo 10 escoge, después de que le dice oren por los que están sufriendo, escoge de entre esos que le dijo que oraran a 12 para nombrarlos como discípulos para que le prediquen a esos que están sufriendo. ¿Se da cuenta la conexión entre el corazón de Dios por la aflicción del ser humano y el corazón de Dios por el envío de otros seres humanos para que le hablen de Él a esos que están sufriendo? Dios ve y Dios nos llama para responder a ese clamor de su pueblo. Versos 9 y 10. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, Moisés, le dice Dios, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que yo voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ellos oraron y Dios respondió. ¿Cuándo, cómo y dónde Dios había planeado? Revise la profecía de Dios a Abraham. Dios responde las oraciones. Hay personas que no se han convertido a Cristo y que Dios les escucha sus oraciones. Gran misterio también, aunque no confíen aún en Cristo. Lea Hechos capítulo 10 y se dará cuenta que un hombre que era prosélito judío, confiaba en el Dios de los judíos a la manera del Antiguo Testamento, pero aún no había conocido a Cristo. Dios dice que ve sus oraciones y le dice a Pedro: ve donde este hombre, y le dice a este hombre: manda a través de un ángel, manda a Pedro, manda por Pedro,
Y no pone Dios al ángel a que le predique el evangelio, pone a Pedro a que le predique el evangelio en respuesta a sus oraciones. No podemos decir, ya Cornelio era convertido, que se llamaba así este hombre. No. Tampoco podemos decir, los ángeles pueden predicar el evangelio. No. Tienen que ser personas que Dios llama en respuesta a las oraciones y al clamor, tanto de los que son su pueblo en Cristo como los que serán su pueblo luego, como este Cornelio en Cristo. Dios responde con personas. Esto, yo sé que me largué un poco más, pero esto siempre lo he repetido y quiero repetirlo muchas veces más. Dios responde con el rostro de personas. Yo se lo he dicho 1000 veces a Brian y bueno, 1000 veces no, eso es una hipérbole, 999 y media. A Brian y a Karen yo les he dicho que desde que yo llegué acá con mi familia, no quería pastorear, quería servir en lo que se pudiera, ayudar en los grupos, pero tenía una inquietud por Lebrija y yo estaba pensando en Lebrija y orando por Lebrija. Y luego pasó el tiempo, quisimos con Carlos trabajar allá en el norte, tratamos de plantar obra en el norte, nunca pensamos en Lebrija formalmente, y de pronto un día llegó una pareja tocando la ventana diciendo que por medio de un sitio de internet de otra iglesia habían visto de la iglesia y que les habían después hablado a ellos y ellos les recomendaron que vinieran acá. Y empezamos a hablar con ellos y da curiosidad que ellos venían en su deseo de ser discipulados y edificados, y al mismo tiempo venían con la inquietud de que había un grupo en Lebrija de esa gente que antes estuvo con ellos en esa otra denominación, que necesitaban ayuda. Y yo en ese momento dije, ¿será que es? Dije, no me emociono todavía. ¿Será que es cierto? Espérenme, no me emociono porque a mí se me nota en la cara todo, ¿no? Que ella se entró Eliezer cojeando, una cojera de varios días, y yo, como se baja de la moto y coge, y se accidentó, y todo el mundo acá sin decir yo nada, todo el mundo, ¿qué pasó? La cara que puse. Entonces yo no quería poner cara, los vi a ellos y dije, a ver, no se emocione. Hermanos, vamos a hablar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Mira, el día de hoy están plantando iglesia allá, ya hay bautizados, seguramente dentro de poco en este año lo que hemos planeado es que oficialmente se ha nombrado pastor Brian. Ya ha cursado el Instituto Bíblico, han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, poco en el buen sentido de la palabra. Y yo les decía a ellos y les sigo repitiendo, Dios responde con el rostro de personas. ¿Ustedes de verdad piensan que cuando yo o cualquiera de sus hijos le ora a Dios para que Dios obre en este mundo, está esperando que Dios lo haga a través del solo? Estamos esperando que Dios mueva personas, a todo un pueblo, para llevar su palabra, con una conciencia de que Dios los llamó para servirles. Pero si usted no se sabe llamado a Cristo en arrepentimiento y fe, y no se sabe llamado por Cristo a servirle en lo que Dios le mande a hacer, no entiende que Dios aparta los lugares, el momento para hablarle, que Dios ha elegido personas y que si usted es cristiano lo ha elegido usted, si realmente lo es, Dios lo ha elegido, y que Dios ve las aflicciones de su pueblo y que a usted lo está llamando a responder a esas aflicciones, como tanto me desgasté el domingo pasado diciéndoles que las circunstancias de Moisés, de su sociedad, de su pueblo, de su familia y de él mismo, era para que él supiera dónde lo iba a mandar Dios, no para que renegara de su vida y no hiciera nada. Si usted no se sabe llamado por el Señor, no va a hacer nada y no va a poder servir. Dios nos llama a venir a Cristo y a servirle a otros con Él, y ya no tengo tiempo para, simplemente les refiero que Marcos, este mismo llamado de Mateo 10, como lo vimos aquí en el versículo 10 de Hechos capítulo 3, Cristo le dice Marcos, Dios llamó a los discípulos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos, eso está en Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Mi pregunta es, si usted está con el Señor, ¿por qué no va donde el Señor quiere que lo mande? Que vaya. ¿Por qué no le hace más caso? En el sentido siguiente, de en su cotidianidad, obedecerle con una vida entregada a Él, agradándolo a Él, dándolo por su testimonio a conocer a otros, pero también cuando Él le mueve a hablarle a alguien de Cristo o simplemente acompañar a alguien en un proceso para luego poder hablar en algún momento de Cristo, ¿por qué no lo hace? Si el Señor lo llamó a que camine con Él y donde Él va y donde Él cree que debe ir, allí nos envía, porque estamos con Él.
Recuerde que Dios nos ha llamado personalmente por nombre, por medio de la persona del Espíritu Santo, por la obra de la persona de Cristo, para que nosotros llamemos y ayudemos a más personas, para que Él a través de nosotros llame y ayude a más personas, para que conozcan su gloriosa persona. Lo veremos la semana entrante, su glorioso nombre. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo. Si viene por primera vez a esta iglesia, no lo voy a hacer pasar al frente, sepa que aquí he predicado largo. Y que cuando me emociona a veces me voy más, sobre todo cuando no veo la hora de iniciar. Señor, llámanos por nombre, mi Rey. Por amor de tu nombre, que no nos sepamos caminando en Cristo de forma automática, sino por un llamado personal. Quien haga cualquier cosa para Cristo o por agradar a Cristo, ayudando a otros en cualquier área de su vida, dando testimonio de Cristo, o directamente predicándole de Cristo, Señor, que lo haga porque se sabe en una relación contigo y porque sabe que tú eres suyo. Yo soy tuyo, tú eres mío. Eres mi heredad, dijo el salmista. Eres mi dueño y al mismo tiempo todo lo que tengo. Aquí tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo acá en la tierra. Yo sé, Señor, mi nombre no es muy común entre hombres hoy en día, más entre mujeres. Aquí hay hermanas que se llaman muy parecido, igual que yo. Pero detrás de las letras que conforman mi nombre está mi persona. Me llamaste con nombre. Así mi nombre haya sido bien o mal puesto según mi criterio o el mundo, así el nombre de los que estemos aquí nos pareciera que estuvo bien o mal puesto, ¿qué importa las letras? Lo que importa es lo que somos, y tú nos has llamado como somos para transformarnos a la imagen de Cristo. Tú nos llamas por nuestro nombre, Señor. En este momento tan solemne, Señor, yo no quisiera que ninguno estuviera distraído, pensando ya tengo que almorzar, ya tengo que irme, sino pensando, Señor, yo quiero escuchar que me llamas por nombre. No tengo que esperar un momento especial, en cualquier instante puedo oír que tú me llamas. Si no me he entregado a Cristo, a arrepentirme de pecados, y con todo mi corazón quiero entregarme como Moisés se rindió, quitando el calzado de sus pies, entrando en contacto en tierra santa, humillándose ante el Dios glorioso, asombrado por la santidad y trascendencia de su Dios, como Isaías, confiando en que se le perdonaba sus pecados por medio de la obra de Cristo, y ahora caminando contigo. Y si este es el lugar, que así sea. Y si este es el momento, bendito sea tu nombre. Tal vez lo sea para quienes en las redes sociales miren este video. Pero si ya caminamos con Cristo, Señor, que tengamos más de esos momentos, pero no tanto en cantidad, sino en profundidad, para que haya más compromiso nuestro para servirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.